Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. De nuevo por acá. Y hoy nos acompaña la licenciada, la psicóloga Heidi Vargas. Hoy vamos a hablar un poquito sobre un tema que hicieron demasiadas preguntas en el TikTok sobre el caso del video que se nos viralizó. ¿Y cómo estás? Buenos días. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? El día de hoy con la psicóloga Yolanda Rivas Plata vamos a hablar un poco acerca de esas preguntas que tenían en el último video, ¿no? Acerca de las diferencias entre TEA y TDAH. Vamos a consultar a la psicóloga para que nos resuelva esas dudas que teníamos. Primero vamos a enfocarnos que en estos dos casos son trastornos del neurodesarrollo. Están dentro del neurodesarrollo, como es el trastorno del espectro autista y el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Entonces son trastornos del neurodesarrollo. ¿Son diferentes? Sí, son diferentes, obviamente. Los TEA son caracterizados por alteraciones en el funcionamiento social, de la comunicación, patrón de conductas restringidas y repetitivas. A diferencia del TDAH, que va con dificultad de sostener la atención, patrones de conductas impulsivas e hiperactivas. Esas son las dos cosas que diferencian al TEA con el TDAH. Mientras uno no tiene la comunicación, el otro sí lo tiene. Mientras el TEA no puede interactuar socialmente, el TDAH sí lo tiene. Sin embargo, por esa manera impulsiva y esa inquietud motora, a veces les cuesta encajar en los grupos. Eso es básicamente la diferencia entre los TEA con el TDAH. Muchas gracias, psicóloga Yolanda. Otra consulta que también tienen nuestros seguidores es acerca de cuál es la diferencia en la intervención para cada uno de estos trastornos. Excelente pregunta. A ver, nosotros acá en el centro sabemos que cuando hacemos el diagnóstico de un niño con el trastorno del espectro autista, ingresa todo un equipo multidisciplinario a la intervención. Cuando el niño generalmente viene sin nada de repertorio de conductas básicas y son los pequeñitos, entonces primero la intervención es de terapia psicológica. El niño tiene que tener un repertorio de conductas básicas. Es importante, ojo, mamá, tú que me estás escuchando, es importante. A veces miren, escuchen y graben lo que voy a hablar, porque esto es una parte muy importante que siempre le muestro mucho interés y mucha injerencia en lo que yo digo. Las mamás vienen desesperadas con sus niños porque el niño no habla. Los neuropediatras, cuando pasan la consulta, sí, te dicen terapia de modificación de conducta, terapia de ocupacional, terapia sensorial, terapia de lenguaje. Te ponen todas las terapias que el niño requiere. Entonces, obviamente, las mamás, bajo su criterio, dicen, sí, la terapia de lenguaje, el neuropediatra está pidiendo terapia de lenguaje. Y vienen y quieren de frente irse a terapia de lenguaje. Y yo siempre digo, y yo siempre les explico a la mamá. Primero el niño tiene que pasar por psicología. ¿Por qué psicología? Dirá, psicóloga, usted como es psicóloga, usted quiere que todos sus niños pasen psicología. No, nosotras las psicólogas trabajamos el repertorio de conductas básicas que tiene el niño. Si mi niño no tiene contacto visual, estamos hablando de autismo, si mi niño carece de contacto visual, ¿cómo crees tú que la terapeuta del lenguaje va a poderlo trabajar? No, lo va a poder trabajar, pero le va a dificultar. Va a ser más lento su proceso para que el niño avance. Sin embargo, si nosotros lo mandamos primero a terapia psicológica, les sacamos todo lo que el niño necesita y ya lo mandamos preparadito para lenguaje, ese niño pues rapidito comienza a correr y comienza a avanzar. Eso es lo que no se le explican a las mamás, y las mamás a veces se desesperan y dicen, no, pero mi niño no habla y yo quiero el lenguaje. No, para que el niño pase al lenguaje, yo siempre les digo, sí, las tecnólogas médicas pueden trabajar, ¿no? Pero
el proceso va a ser más largo, la inversión es mayor, porque vas a tener que pagar más tiempo en la terapia. En cambio, si en psicología lo trabajamos, modificamos la conducta, repertorio de conductas básicas, no tan solo te va a servir para la terapia del lenguaje, también te va a servir y te va a ayudar para el colegio, el nido del niño. Ahorita nosotros que tenemos la sala multisensorial, no tienes idea, cuando se viralizó nuestra sala multisensorial, las mamás venían y pensaban que los niños iban a entrar de frente a la sala multisensorial. No, también el niño requiere cierto trabajo en el área ocupacional y es la tecnóloga médica terapeuta ocupacional la que toma la decisión en qué momento el niño tiene que trabajar en la sala multisensorial. O sea, yo quiero que entiendan las mamás que no es que se tengan que apresurar, ir corriendo y pagar terapia. No. Acá en Suyeguasi, sobre todo, se le da las terapias que el niño requiere en ese momento. Si nosotros sabemos que nuestros niños autistas necesitan 3 terapias, psicología, ocupacional y lenguaje, perfecto. Priorizamos qué cosa es lo que requiere en ese momento el niño. Si el niño se reguló su conducta, está muy bien, le hacemos descansar, que lleve ocupacional y lenguaje. Porque también tenemos que ver la economía de las mamás. O sea, es una inversión. No tienes idea cuánta plata se gastan los niños, las mamás que tienen niños con este diagnóstico. Ahora, con el diagnóstico del TDAH, siempre va a ir de la mano psicología y ocupacional. ¿Por qué? Porque psicología va a regular esa inquietud motora, vamos a trabajar con el tema de sus emociones para que ellos puedan controlar esa impulsividad que tienen. Cuando se frustra mi niño, entonces todo eso lo hace psicología. ¿Y qué cosa hace la parte ocupacional? Esa inquietud motora desbordada, la parte vestibular, que no la puede controlar porque es como un motorcito que le impulsa a mi niño y comienza a coger cosas, a pararse, estar de un lado para otro, y a veces las maestras no pueden manejarlo en aula. No lo pueden. Entonces nosotros en el centro trabajamos, pues, ¿no?, asesorando a las maestras para poderles dar estrategias y recursos para que la maestra lo puedan emplear en el colegio. Así trabajamos en Suyeguasi, lo venimos haciendo mucho tiempo y nos está dando muy buenos resultados. Y una pregunta más, ¿qué recomendaciones le podría dar a los padres, ¿no?, de este tipo de personas, de estos niños que tienen ese tipo de trastornos? Bien, yo siempre le digo a los papitos y a las mamitas cuando yo tengo la oportunidad de poder hacer las asesorías, o a veces camino por todas las sedes y comienzo a interactuar y conversar con ellos porque me gusta estar mucho en contacto con los papás, siempre les digo, de nada va a servir si tú traes a tu niño a tu terapia y tú no refuerzas lo que ha trabajado la psicóloga, lo que ha trabajado la terapeuta en casa. El éxito de las terapias, mamá, papá, tú que me estás escuchando, es tuyo. Nosotros solamente te damos las estrategias, las técnicas, pero nuestro niño pasa 45 minutos con nosotros, contigo está 24/7. Entonces, ¿qué cosa es lo que tienes que hacer? Escuchar las recomendaciones y ejecutarla en casa, hacerlo en casa. Es tan sencillo. Si te dicen, trabaja contacto visual con tu niño, necesitamos que el niño nos mire para que pueda entender lo que le estamos hablando. Y si tú llegas a tu casa y no lo haces, tu niño nunca va a tener contacto visual. ¿Crees que la terapia solamente es suficiente? No lo es. Te lo digo, no es suficiente lo que la terapeuta trabaja en casa, en sesión. El trabajo en casa es lo más importante. Entonces, mamá, papá, tomen conciencia que la importancia de la recuperación de tu niño es el trabajo en casa. Todos los miembros de casa, todos. Si yo tengo un niño que está declarado como un niño con el trastorno del espectro autista y me está diciendo mi psicóloga, trabájale contacto visual, pues hablo con todos en casa. ¿Sabe qué? Cada vez que llamen a Pepito, hagan contacto visual. Pepito, mírame, le pongo un muñequito, todo. Basta que unos segundos y poco a poco eso va a ser progresivo y va a aumentar el contacto visual. Entonces, yo siempre voy a recomendar, lo primero para un niño con autismo es
que trabajen el contacto visual. Pero las mamás no, a veces les cuesta, porque claro, el niño está mirando cualquier otra parte, pero no te está mirando a ti. Pero si tú le direccionas, sí lo vas a lograr. Se necesita tener perseverancia, se necesita tener paciencia y se necesita ser disciplinada para poder avanzar con nuestros niños en la terapia. Es un costo cada terapia, mamá. Aprovéchala y sácale al máximo el jugo. Eso es básicamente, pues hija, con el autismo y con el TDAH. Obviamente, si tú ves que tu niño está totalmente inquieto, desbordado en tu casa, es parte del trastorno. O sea, tampoco no lo vas a tener sentado viendo televisión calladito así. No, los niños con TDAH te pueden estar desparramados, colgados, y eso es lo que su cuerpo les llama a hacer. Entonces, si yo veo que mi niño cada vez que come un dulce me lo activa peor, ¿qué debo hacer? Suprimir los dulces. Entonces, mamá, papá, que me estás escuchando, que te vas a Metro, a Totus y compras un montón y me llena la dispensa de dulces, no lo hagas, porque después te quejas cuando tu niño está que no puede ni dormir. No, hay que restringir muchos dulces para mis TDAH, para que estén calmaditos. Háganle una rutina en casa. Tiene que tener. El cerebro lo tenemos que organizar a un TDAH. Si no haces eso, nunca vas a poder controlar. Y sí se puede vivir con el trastorno. Así que solamente es cuestión de que seas perseverante, disciplinada y le pongas punche. Perfecto. Así de simple. Perfecto. Muchas gracias, psicóloga Yolanda, y al Centro Suyaguasi. Bien, esto ha sido el podcast del día de hoy. A tanta demanda y a tanta pregunta de nuestro video viralizado en TikTok, espero haber sido muy explícita para que tú me entiendas, con palabras sencillas, cosa que tú tienes que hacerlo papá, mamá en casa. Somos un equipo, la casa y el centro. Si trabajamos juntos de la mano, vas a hacer que tu niño avance rápidamente, que eso es lo que quieren los papás. Entonces, las terapias adecuadas en el momento adecuado para cada niño. Listo, muy bien. Mi nombre es Yolanda Rivas Plata, soy directora del Centro Psicológico Suyaguasi, tu centro.